En la anterior sección vimos cómo aplicar la fórmula a un objeto en movimiento, de tal manera que lo podíamos llevar al punto exacto de la pantalla donde quisiéramos, obteniendo un resultado como este. Lo que ocurre aquí es que cuando llega al final del movimiento, seguimos realmente moviendo el objeto para acercarlo cada vez más a ese punto, aunque eso no sea visible. Si recordamos cómo planteamos la ecuación inicialmente, que lo que hacíamos era dividir siempre la distancia a la mitad cada vez, la cuestión que surge es cuándo va a llegar a su objetivo. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que actualmente estamos manejando tres mundos diferentes que se comportan de una manera diferente. El primero que estamos manejando es el mundo matemático. En el mundo matemático, cuando nosotros dividimos un número por la mitad y por la mitad y a su vez por la mitad y a su vez por la mitad y a su vez por la mitad sucesivamente, se podría decir que podríamos seguir dividiéndolo por la mitad hasta el final y jamás llegaremos al número que nosotros queremos. Así que en el mundo matemático jamás llegamos al punto de destino. Ahora bien, por encima del mundo matemático tenemos también el mundo informático. En el mundo informático, las variables de tipo number tienen un límite determinado. Es decir, nosotros llegaremos a una fracción al final tan larga que no podrá ser almacenada por el ordenador y por tanto redondeará a su posición superior. Esto lo podríamos ver si hacemos una traza del valor de Vx. Si nos fijamos, aun cuando el objeto parece estar quieto, esto sigue acercándolo cada vez más. Si vemos exactamente la posición que está colocando el objeto, veremos que sigue haciéndolo y que finalmente se queda en un número intermedio de redondeo. Exactamente no llega nunca al punto que nosotros queremos. Pero si os fijáis, existen un montón de pasos intermedios en los que el objeto está prácticamente en su sitio y se va acercando cada vez más. Ese sería el siguiente límite que nosotros tenemos. El límite final que tenemos es el límite de pantalla. Una pantalla, un monitor no es capaz de dibujar medio píxel. Es decir, que cuando nosotros le decimos que dibuje en el píxel 508,75, él automáticamente lo que va a hacer es dibujarlo en el píxel 509. Así que la manera más sencilla de calcular el final del movimiento es que cuando quede menos de un píxel para llegar al final de la pantalla, podemos decir que realmente ha llegado ahí. Esto lo haremos de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es calcular que el valor absoluto, es decir, en signo positivo, de la distancia que existe, recordamos que eso es restar el final x al círculo x, sea menor que 1. Cuando es menor que 1 podremos decir que prácticamente ha llegado. Tendremos que comparar también el eje y. Entonces en este caso ya sabemos que lo que le queda es menos de un píxel para llegar a su destino, con lo que normalmente lo que nos interesará aquí es colocar ya el objeto en su posición final y parar el evento enterframe para que no siga comiendo recursos. En este caso también vamos a sacar un mensaje por la ventana de salida. Ahí ya me lanzó el mensaje, por tanto ha llegado, ha colocado el objeto en su posición final, ha parado el evento enterframe y por tanto podemos decir que ha acabado su movimiento. Esta es la manera más lógica de calcular cuándo ha terminado exactamente de moverse el objeto. Os preguntaréis por qué estoy utilizando el valor absoluto. Bueno, el caso es que este valor no tiene por qué ser siempre negativo. La posición final no tiene por qué ser siempre positiva, sino puede ser una posición anterior, por tanto la distancia es ser negativa. Lo que nos interesa en todo caso a la hora de comparar cuándo el objeto ha llegado o cuando está muy cerca de su posición, lo mejor es quitarle el signo y ver si independientemente de si es negativo o es positivo, le queda menos de una unidad para llegar a ese punto.